Chicos, estamos de vuelta aquí con ustedes. Estamos ahora mismo en Ámsterdam. Nuestro tour por Europa continúa. Como pueden ver detrás de mí, estamos afuera del museo donde están las letras que dicen I Amsterdam. Este lugar obviamente es muy conocido, es muy famoso para sacarse unas fotos, pero ahora son las 3 de la tarde y hay demasiada gente. Si quieren una foto con solo las letras tendrán que madrugar, despertarse como 5 o 6 de la mañana cuando ya está claro y venir a tomarse la foto sin nada de gente. Empezamos nuestra visita aquí un poquito fuera del centro, en este edificio que ven detrás de mí. Se llama el Rijksmuseum y Rijksmuseum significa Museo del Reino. Es probablemente el museo más importante de Holanda y tiene muchas obras de Rembrandt, de Van Gogh, esos dos pintores muy conocidos holandeses. Venimos en carro, entonces ahí les va un tip por si vienen en carro también. El estacionamiento es carísimo, acabamos de pagar 4 euros para 1 hora de estacionamiento, entonces mejor nos apuramos y después buscamos un estacionamiento gratis. Pero por ahora, mientras estamos aquí, disfruten de las imágenes, de la arquitectura de este edificio, porque entrar no vamos a hacer, para eso no tenemos tiempo, pero de afuera se ve bien chido. Acabamos de llegar al centro y después de 4 o 5 veces visitando Ámsterdam parece que todavía no hemos aprendido. Buscamos un estacionamiento durante 45 minutos porque hay muy poquitos estacionamientos y los que hay son carísimos. Ahora, pues después de mucho tiempo dejamos el carro en la calle, pagamos 5 euros por hora y pues ni modo. No había otra opción, pero al menos ya hemos estacionado, ya estamos aquí, miren, uno de los canales de Ámsterdam. Ya vamos a empezar por fin nuestra visita, ya son las 15 para las 5 de la tarde, pero queremos estar aquí hasta en la noche para ver bien iluminada una de las zonas más importantes de la ciudad. Pero eso es para el final de este video, primero les vamos a mostrar muchísimo más. Oye, comadre, dime, ¿qué es ese olor? Ay, huele muchísimo a marihuana. Pues sí. Huele muchísimo a marihuana aquí porque en Holanda la marihuana es legal y aquí lo puedes comprar y fumar y todo. Ya llegó la hora de la comida y como pueden ver comemos pasta y pizza porque nos estamos preparando para nuestro siguiente viaje. Ya saben a dónde vamos. Si lo quieren saber, no se pierdan el próximo video de Vagabundos, ¡Provecho! Ya se está oscureciendo, pero seguimos nuestro recorrido de la ciudad porque hemos pagado el estacionamiento hasta las 11:30, entonces vamos a aprovechar, ¿no? Estamos aquí en la plaza principal de Ámsterdam que se llama Dam. Aquí detrás de mí el Palacio Real, el Museo de las Estatuas de Cera de Madame Tussauds, la iglesia y bueno, siempre hay mucha vida aquí, siempre hay mucha gente. Este es el corazón de Ámsterdam. A ver, Liz tiene una pregunta. Tengo una pregunta para ustedes. A ver. Estoy viendo los edificios, las fachadas y están un poco chuecas. Me confunden, ¿por qué? Hay mucha agua que fluye por Ámsterdam, entonces los cimientos de las casas están en el agua y por eso están inclinadas hacia los lados. Lo pueden ver en esas casas de allá detrás de nosotros. Están muy chuecas, pero cada año la ciudad hace una revisión de las casas y si hay casas débiles, pues ya no pueden seguir o los deben renovar o lo que sea. Si ven aquí en Ámsterdam una casa que está bien chueca,
pero todavía está aquí, significa que es seguro, entonces no se preocupen. O sea que si quiero vivir en una de esas, no hay problema. Exactamente. No hay problema, pero necesitas mucha lana, ¿eh? Bueno, por eso Porque- tengo que trabajar. Sí. Porque aquí esta ciudad es súper cara. Venir en coche es muy caro porque los estacionamientos son carísimos. Pagas hasta 2 euros por 20 minutos o incluso más. Así es que es más recomendable llegar en tren y llegan en esa estación que está por allá, que está muy bonita. Y además, obviamente, es una ciudad que deben visitar sí o sí. Así es. Vengan a Ámsterdam. Y un pequeño dato más es que las casas arriba tienen como ganchitos y además muchas de las fachadas están inclinadas hacia adelante. Eso es porque antes usaban esos ganchos y vimos que hoy en día todavía las usan para subir cosas, por ejemplo cuando hacen mudanzas, y las fachadas están inclinadas hacia al frente porque así las cosas que suben no chocan con la fachada. No es una falla del arquitecto, pero fue bien pensado. Esos holandeses sí saben cómo construir casas. Esta fachada es el perfecto ejemplo de las fachadas inclinadas hacia adelante. Y aquí arriba el ganchito. Aquí otro ejemplo de las fachadas inclinadas. Miren, todas estas. Como pueden ver, ya se está oscureciendo, pero las calles se están iluminando. Y detrás de mí justamente tenemos un lugar mágico para algunos, no se puede ver. Es un lugar donde venden hongos mágicos. Y ahora estamos en la zona prohibida. El vicio. En la zona del vicio, ya se imaginan, la zona de las luces rojas, donde están las mujeres que dan un servicio en los aparadores, solo que obviamente ahí no está prohibido grabar, así es que no tendrán imágenes. Si quieren verlo deben venir a Ámsterdam. Sí, porque sí vale la pena. Hay un montón de gente aquí ahora y pues aquí no da pena. Aquí sí puedes andar por aquí, ver las muchachas en las vitrinas y pues disfrutar del lugar, que el ambiente está muy padre. Así es, y este lugar es conocido como la ciudad de la libertad, la ciudad del vicio, la ciudad del pecado, como lo quieran llamar. Es un lugar que muchos disfrutan Así es. a su manera. Y aparte de solo ir a recibir ese servicio del cual Mónica les hablaba, también hay lugares donde puedes ir a ver espectáculos eróticos aquí en la zona de las luces rojas. Por ejemplo, este lugar que se llama Banana Bar es uno de los lugares más conocidos donde puedes ver un show de muchachas que hacen algo con un plátano. Ya se lo pueden imaginar, ¿no? Si lo quieren ver, tendrán que venir aquí. Aquí otro show y parece que este sí es bien barato por si andan con un bajo presupuesto, por si andan viajando con un presupuesto de mochilero. Chicos, y con la calle de las luces rojas nos despedimos de esta visita express que hicimos a Ámsterdam. Sí, fue un día muy divertido y creo que les ha gustado, ¿no? Sí, me Sí. encantó. A ella sobre todo. Pero entonces ahora nos vamos y como siempre, si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, No se pierdan el próximo video de Vagabundos. Dankjewel.